¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto va a favoritos, por Dios. Esto me está pasando a mí. Esto me está pasando a mí. Increíble. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Lo que vais a ver a continuación es un vídeo especial. Es un vídeo muy especial porque he tenido dudas de si partirlo en dos, habida cuenta de la duración. Pero al final he decidido no diluirlo porque esto de partir los vídeos no funciona muy bien en YouTube. Y quería darte alguna explicación. Tienes un sumario enorme en el que tienes marcados los códigos de tiempo donde puedes acudir en un solo vídeo o en varias visitas al mismo y poder ver todas aquellas cosas que te interesen. Lo tienes tanto en la descripción como en el primer comentario y así puedes acceder directamente al vídeo. Y este es un vídeo, que son dos vídeos realmente, porque hay una parte del mismo que es la descripción del coche, todo lo que es la información del nuevo Porsche Cayenne Electric, que tiene muchas cosas que contar. Y un segundo vídeo, una segunda parte, que es la conducción, y concretamente la conducción del Porsche Cayenne Turbo, el Turbo Electric, que es un coche que podríamos decir que es otro coche dentro del coche siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el Turbo tiene nada menos que la friolera de 1156 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 en 2,5 segundos y Porsche además le ha añadido el eje trasero direccional, que es opcional en la versión S, y además la Porsche Active Ride. Otra opción, una suspensión dinámica, una suspensión activa, que es probablemente la mejor que hay en el mercado. Eso convierte al Porsche Turbo Electric en un coche distinto, en un superdeportivo, en nada menos que un embalaje de 5 metros de longitud y 2,7 toneladas más de peso. El resultado es increíble. Mira, déjame que te diga una cosa muy rápida antes de empezar. Llevo 23 años probando coches y 25 como periodista del motor. Y si confías realmente en mí, si crees que soy honesto a la hora de contar las cosas, permíteme que te diga, y por eso hago esta introducción, que este coche me ha impresionado como muy pocos coches me han impresionado a lo largo y ancho de mi carrera profesional. Hasta el punto que incluso, honestamente te lo digo, me he emocionado conduciéndolo en un tramo de montaña que nos han preparado para nosotros, nos han preparado para que pudiéramos conducir en un sitio maravilloso, en el interior de Cataluña, en esa especie de Toscana que hay por ahí, en la zona prepirenaica y cerca, no muy lejos de Solsona. No sé si ha sido la carretera, no sé cuánto tiene de culpa el coche, pero la conjunción de las dos cosas han hecho que viva una experiencia de conducción, teniendo en cuenta el pedazo de máquina, me refiero al tamaño y al peso que estaba conduciendo, que verdaderamente me han dejado completamente fuera de referencias. Ha sido impresionante. Y así, de una manera completamente espontánea y como siempre intento que honesta, ha quedado reflejada en el vídeo. Y por eso no lo he querido partir. Así que ese Porsche Cayenne Electric nuevo, este coche que es tan especial como digo, que es un SUV familiar, que es un vehículo todoterreno también y que es un superdeportivo, al menos en la versión turbo, de verdad, no solo para correr en línea recta, está además cargado de tecnologías nuevas. Y por eso el vídeo es tan largo, y por eso los menús para que tú puedas degustarlo, y por eso también una parte de conducción donde digamos que me he deleitado y donde me he extendido más de lo normal. Así que nada más me queda que decirte que muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por confiar en mi criterio y espero que disfrutes de este vídeo porque pocas ocasiones tenemos hoy en día, los que nos dedicamos a comunicar sobre el motor y a probar coches, de tener la ocasión de conducir y de tener una experiencia tan extraordinaria en el que además este coche también se mueve por el campo, también es todoterreno. Vamos a verlo. Fijaos lo que tengo aquí delante. Tengo que tranquilizarme un poco, hoy te digo, tengo que calmarme un poco porque estoy como un niño pequeño, emocionado, después de toda la información, de tanta información y tantas cosas que he estado haciendo con este coche, que es el nuevo Porsche Cayenne Electric. Así que voy a ver si soy capaz de transmitirte con todo el nivel de detalle y precisión que tú mereces, puesto que queremos ser el mejor canal de información de coches en España. Y este es un automóvil que tiene muchísimo que contar a nivel tecnológico, a nivel de contenido como producto automotriz. Es una de esas pocas cosas raras que pasan en la vida en la que uno se baja y se pone a pensar y dice, en este caso, vamos a ver, Juanfran, como yo me llamo a mí mismo, ¿tienes en tu cabeza coches que sean mejores que este y que hayas probado en estos 20 y tantos años que llevas probando coches? Salvo por un detalle, por un defecto que es muy importante que tiene este vehículo, hay muchas cosas en las que es absolutamente superlativo. Vamos a ir desgranándolo poco a poco, porque aquí ha habido muchas emociones, y para empezar simplemente, fíjate, porque como buen Cayenne no solamente es un coche, es un SUV para llevar a la familia de viaje. Cayenne eléctrico, 3 versiones en el mercado.
Y ojo, que viene una más, que es la Cayenne Coupé. Esa te la enseñaré próximamente porque todavía no la hemos podido mostrar, aunque yo ya la he visto. De momento, el Cayenne Sub mide en la frontera de los 5 metros, se queda en 4,95. Es un coche que mide casi 2 metros de ancho, se queda por debajo. Es un vehículo que tiene potencias que están comprendidas. Si nos vamos a la potencia pico, entre los 400 y pico caballos, es que depende de si le pones en la función push to pass o lo pones en la función de aceleración máxima, bueno, pues nos vamos a mover en el entorno de entre los 440 caballos y los 1156 caballos pico que tiene este, que es el turbo, que es el que yo me he llevado a pasear. Así de serie, sin ningún problema, te da 857 caballos en una conducción normal. Una única batería, una batería de nada menos que 113 kilovatios hora de capacidad, que hacen que el coche tenga una autonomía homologada superior a los 600 kilómetros. Hay una diferencia no muy grande de autonomía entre las versiones normal y la versión turbo. También hay una versión S que se queda entre medias y que tiene la bonita cifra de 660 caballos, siempre redondeando las cifras de potencia, ya que más da, si es que prácticamente es absurdo hablar ya de cifras de potencia con los coches que tenemos hoy en día. Y, como digo, la versión tope de gama, que es la Turbo S, que es la que te estoy mostrando ahora mismo. Unas autonomías, por cierto, que son imposibles de cumplir en el mundo real y que son verdaderamente el único problema que le podemos achacar a este coche. Y que ya te lo anticipo y te lo adelanto, que es una lástima, porque si este vehículo tuviera unos consumos aquilatados, algo que desde luego en esta versión turbo, con este tamaño, es absolutamente imposible, entre otras cosas porque llevamos 325 con las ruedas de atrás y 275 con las ruedas de adelante, llantas de entre 20 y 22 pulgadas, en este caso 22 pulgadas de llanta, y dos cosas para intentar compensarlo. Una es que el coeficiente aerodinámico del Porsche Cayenne es nada menos que de un 0,25 en su versión más favorecida. Este va a tener un poco menos. Ojo que viene por ahí el Coupé con unas cifras todavía superiores a estas en lo que se refiere a la aerodinámica y algo más de autonomía. Y luego lo que tiene este coche también, y lo que hace que se compense en parte, es precisamente el asunto de la carga. Mucho consumo y carga muy rápida también. Una red embarcada de 800 voltios que le permite cargar hasta 400 kilovatios de potencia de carga cuando cargamos en un cargador preparado para 800 voltios. Si cargamos a 400 voltios, que es la mayoría de los cargadores, vamos a poder cargar hasta 200 kilovatios de velocidad. Eso es un disparate. Eso significa que del 10 al 80% puedes cargar este coche en menos de 20 minutos. Eso quiere decir que si en tu ruta tienes cargadores de 350 kilovatios, la velocidad de carga no es un problema en absoluto. Y además, en añadido, tienes la posibilidad de cargar, por supuesto, en casa hasta 22 kilovatios y este es el primer coche del mercado que tiene carga inductiva. Eso quiere decir que te puedes poner con un cargador inductivo como el del teléfono móvil en el garaje de tu casa y que el coche se cargue sin necesidad de cables, algo que supongo que va a ser muy caro y que muy pocas personas van a utilizar normalmente. Y la gente dirá, es que todos los coches eléctricos son iguales, todos los coches eléctricos pues son un patinete con pilas y un motor eléctrico. Pues mire, no todos los coches son iguales, ni los coches eléctricos son iguales. Y esta pieza de aquí, que es todo el bloque que conjuga los componentes del motor eléctrico trasero, del Cayenne, del turbo, es precisamente una de las cosas que hace que algunos coches eléctricos sean distintos o en este caso especiales. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues esencialmente este bloque, que como podéis ver es tremendamente compacto, es lo que le da la verdadera salsa al Cayenne turbo, con ese eje trasero propulsado, que además también es direccional, y además en añadido, si quieres, puedes añadirle la suspensión Active Ride, que es una maravilla y de la que te voy a hablar. Pero esencialmente aquí la tecnología, como te cuentan ellos, aunque es muy parecida a la del Taycan, está extraída de la experiencia de la compañía en competición en la Fórmula E. Y la gracia es que este motor eléctrico está completamente sumergido y bañado en aceite. Esto que veis aquí es precisamente el intercambiador de calor que hace que se refrigere todo este aceite, movido lógicamente por una bomba. Aquí tienes el estator y aquí tienes lo que hace que esto dé la magia al coche, porque es lo que hace que las prestaciones del vehículo, de ser siderales, se acerquen ya a cosas ridículamente locas, a cosas cercanas a la velocidad de la luz. Aquí puedes ver todos los engranajes, todos los pares reductores
que hacen que el vehículo pueda transmitir la fuerza, la potencia y que siga acelerando como una auténtica bestia una vez que alcanza velocidades locas de más de 200 km por hora. Toda la electrónica de potencia y todos los módulos están colocados aquí encima y en definitiva, bueno, pues con este módulo, con este conjunto, el coche no solamente tiene más de 850 caballos de potencia, sino que es capaz de dar 1156 caballos de potencia a pico y darnos la cifra loca de un 0 a 100 en 2,5 segundos. Lo que es más loco es que el 0 a 200 lo hace en 7 segundos. Yo lo he podido probar, lo he podido comprobar y te lo voy a enseñar ahora mismo al volante porque es algo verdaderamente demencial las prestaciones que pueda alcanzar este coche, pero no es solamente lo que corre, es que además controles lo que corre, que es donde verdaderamente está la salsa y está la diferencia. Igualmente, un maletero bastante grande, pero eso sí, si le quitas espacio a los asientos traseros, un maletero de más de 700 litros, que sobre todo es muy profundo, como puedes ver, pero no es un maletero, digamos, que tampoco sea de récord, teniendo en cuenta que este es un coche de 5 metros de longitud, está bastante bien y tiene además un huequecito aquí debajo para guardar un cable, si lo deseas, y esos más de 700 litros oficiales que tiene el coche están también contando con que sí, tenemos un Frank, tenemos un maletero en la parte frontal. Como puedes ver, profundidad, no una altura muy loca por la boca de carga, y luego un maletero frontal que además me va a servir para explicarte otra de las delicatessen tecnológicas que tiene este coche. Un maletero frontal que podemos abrir desde el interior del coche, pulsamos el botoncito y voilà, ahí lo tenemos, que suma otros 90 litros de capacidad y que nos da esa cifra total, como te estaba comentando, de más de 700 litros de capacidad. Aquí lo tenemos. Muy profundo, sin ningún problema, una maleta de tipo trolley y todavía nos quedaría un poquito de espacio por encima pues para dejar un abrigo o algo así. Bueno, y para terminarlo de redondear, pues por supuesto los neumáticos son unos pata negra, Pilot Sport, en este caso EV, desarrollados para coches eléctricos, como te decía, con unas medidas gigantescas y una aerodinámica activa que hace que estas lamas se puedan abrir y cerrar en función de las necesidades de refrigeración del vehículo para poder garantizar una correcta refrigeración o un mejor consumo del coche en carretera. Y otra de las virguerías tecnológicas que tiene este vehículo y que los chinos seguramente van a copiar en 0,3 segundos son estas salidas, estas protuberancias en la trasera que tiene el Turbo S, que son unos splits que salen hacia afuera para acompañar la carrocería del coche y de esa manera mejorar la estabilidad del vehículo cuando lo pones en los modos más agresivos de conducción y tienes la aceleración máxima. Recordemos que este coche hace el cuarto de milla en menos de 10 segundos y que realiza el 0-200 en 7,4 segundos. Esto se va hacia afuera y el vehículo tiene ese extra de apoyo y de carga aerodinámica para sujetarse al suelo. Como puedes ver, gracias a la suspensión neumática, el vehículo ahora mismo está muy bajo para facilitar la carga del maletero e igualmente puedes subirlo hasta una altura muy importante justamente para hacer conducción todoterreno, porque sí, el Cayenne y el Cayenne Turbo y cualquier Cayenne siempre ha sido un todoterreno y lo sigue siendo en la era eléctrica, aunque actualmente todo a base de electrónica y lógicamente jugar con los dos motores eléctricos, lo cual le da un extra de par también y un extra de control de la carrocería en situaciones extremas. Siempre que le pongas unas ruedas adecuadas para ello, vas a poderte mover por el campo con él sin ningún tipo de problema con esa suspensión neumática. Hablando de suspensión, son tantas las virguerías tecnológicas que lleva este coche a nivel de conducción, incluyendo la increíble Porsche Active Ride, que yo me acabo de bajar ahora mismo de un Panamera y salgo con una sonrisa que me llega hasta las orejas, que en el vídeo te lo voy a ir desgranando en la parte de conducción. Pero antes, si te parece, vamos a meternos al interior, porque Porsche tenía un reto también con este coche, un reto que ha conseguido técnicamente, veremos si con el beneplácito de los compradores al precio que piden. Vamos a ver el interior. Simplemente te digo que es uno de los mejores interiores de coches que he visto nunca en la industria del automóvil. En Carwow tenemos la categoría de coche más tecnológico del mercado y el Cayenne, por primera vez un Porsche, estuvo dentro de esa categoría. ¿Qué es lo que ha hecho la compañía? Pues intentar agradar al público en general y también a ese público asiático que busca mucha conectividad y busca mucha pantalla. ¿Y qué es lo que ha propuesto o ha aportado Porsche? Pues ya ves, esta pantalla doble que realmente es una única pantalla que sí, está doblada como un libro. Me he venido aquí a la zona de sombra para que puedas ver cómo está curvada. Fíjate la angulación que tiene, aquí la puedes ver bien. Y lo que tenemos en la práctica es una pantalla partida en dos bloques con una calidad extraordinaria, con poquísimos reflejos y que realmente funciona pues como uno espera de un Porsche.
tenemos la posibilidad de poder configurar distintos elementos del vehículo. Aquí ves que ahora estamos en el modo de conducción normal y que en función de los modos de conducción que vayamos seleccionando, el coche nos da distintas posibilidades de configuración e igualmente nos recuerda cómo está configurado el sonido, cómo está reconfigurada la retención de conducción, qué tipo de sistema de gestión de la suspensión tenemos ahora mismo. La tenemos en Sport y por lo tanto la carrocería está bajada y el alerón se ha levantado. Como sabes, en todos estos coches el alerón es retráctil, sube y baja automáticamente o lo puedes gestionar tú. Igualmente tenemos la posibilidad de poder tocar todas aquellas cosas, abrir compuertas, abrir maleteros, todas aquellas cosas que se pueden gestionar de apertura y cierre de compartimentos las podemos gestionar desde aquí. Y por supuesto también un navegador que nos ocupa toda la pantalla independientemente de que tengamos este dock con todos los menús en este lugar, lo cual es una auténtica maravilla de cara a poderlo gestionar todo en una única pantalla. Ya ves que podemos tener, por supuesto, una navegación planificada. Tenemos, al igual que en el resto de Porsches actuales, la posibilidad de preacondicionar la batería e igualmente, el conocimiento en todo momento, no solamente de cuál es la carga de la batería, sino en función de la carga de la batería, aquí te lo voy a enseñar, cuál es la carga máxima que puede acometer el coche. Ahora mismo, como estamos muy cerca del 80% y la batería está fría, yo no he salido a la carretera todavía, el coche podría cargar solo a 40 kilovatios, es decir, a una décima parte de toda la potencia total que tiene el vehículo. Esto, como digo, es porque la batería está fría. Ahora cuando salga a circular y le vayamos dando candela al coche, veréis cómo esto va aumentando rápidamente. Y también está relacionado, lógicamente, con la carga máxima que tiene la batería en ese momento. Cuanto más baja, más potencia de carga. Pero está muy bien porque tú sabes en cada momento, y esto no cuesta mucho, cuál es la potencia máxima a la que puedes cargar. Si necesitas cargar a más potencia máxima, pues le dices que comience a preacondicionar la batería, aquí lo tenemos, y ya te dice aquí que lo subiría a 21 grados, que sería probablemente la temperatura potencialmente más alta que le daría ese 78% de batería que tengo. Bueno, me voy a centrar en este dock. Como ves, tienes un montón de información. Puedes hacer un plan de viaje para que el coche te calcule dónde vas a parar y dónde te tienes que detener en función de la ruta que llevas. Todo te lo va a decir, incluidos los cargadores. Yo tengo aquí una ruta de montaña seleccionada que ahora voy a hacer para ti, para terminar de contarte el coche. Ya me he hecho varias de montaña. Y luego, igualmente, puedes configurar los settings personales. Igualmente puedes buscar restaurantes, estaciones de carga con el navegador, aparcamientos. Tienes un montón de información. 78% de batería, como te decía. Puedes cambiar la programación del sistema de sonido. Este es el consumo medio que tiene esta unidad, que yo no he tocado todavía. He conducido otro turbo en el que he tenido un consumo entre 35 y 40 kilovatios hora dándole zapatilla al coche. Tienes unos mood modes, es decir, unos tonos o unos estilos de estado de ánimo dentro del coche. Según lo que seleccionas, cambia el sonido en el interior, cambia cómo los asientos te envuelven o no. Cambian varias cosas que no he tenido mucho tiempo de probar. E igualmente, y lo más interesante, es que tenemos aquí un dock en el que también podemos vincularlo a la conducción con todos los modos de conducción del coche en lo que se refiere a suspensión, altura del vehículo, regeneración de energía, sonido e igualmente, de nuevo, cuál es el estado de la batería, cuál es la máxima potencia a la que puedo cargar y cuál es la temperatura de la batería. Un montón de información buena y útil para poder usar el coche como Dios manda, con accesos directos a todas las configuraciones, incluidas las de la climatización, como puedes ver. Equipo de sonido, teléfono, configuraciones del coche y climatización. Y por cierto que Porsche ha decidido también poner aquí, como muchos fabricantes, el botoncito para quitar los pitos del reconocimiento de señales. Le damos aquí y ya no tenemos pitos del reconocimiento de señales, de tal manera que el simbolito del rombo, que normalmente en los Porsche viene preconfigurado para desconectar eso, ahora lo que nos da es la regeneración del vehículo, o más alta o más baja. Esta es una de las cosas que mi compañero Álvaro Sauras y yo coincidíamos, que no les cuesta nada a Porsche, no les costaría nada tener un sistema de levas y tener más modos de retención de conducción, pero ellos insisten en que todo pase por ahí. Para Porsche el sistema de regeneración progresivo se llama pedal de freno. Ellos no quieren que pierdas la esencia de la conducción de toda la vida y tiene hasta 600 kilovatios de potencia de regeneración de energía el coche de vuelta, gracias a esos motores eléctricos tan sofisticados que tiene. Y no, insisten en que no haya levas, que no haya gradaciones, simplemente hay un modo que es a vela prácticamente y otro que retiene un poco, no retiene mucho. Para ellos, el sistema de retención está aquí. Bajo nuestro punto de vista, yo coincido con mi compañero Álvaro Sauras, esto deberían de mirárselo, porque además un sistema de regeneración más alto permite hacer una conducción deportiva. Eso lo vamos a ver mejor cuando vayamos conduciendo el coche. Bueno, la pantalla igualmente es excelsa, déjame que te la enseñe desde arriba un poquito.
así le buscamos las vergüenzas. Hemos tenido una noche súper fría en la que ha habido temperaturas bajo cero, estamos a 16 de marzo hoy, y aún así hace mucho fresco ahí fuera, pero ya va subiendo rápidamente la temperatura, y los consumos, por ende, han sido igualmente más elevados de lo previsto, ya que probablemente Porsche presumía que no iba a haber unas temperaturas tan bajas mientras estábamos probando el coche. Bueno, el tacto del volante, el grueso, simplemente es perfecto, botones físicos de muchísima calidad, que no están pivotando ni que tienen superficie táctil, además con estos remaches, con estos tornillos. En resumen, el coche globalmente, a nivel de calidad de acabados y de materiales, sin tener unos materiales que sean especialmente llamativos, el coche es espectacular en cuanto a calidad y es de los mejores vehículos en cuanto a calidad de terminación que yo he tenido en mis manos nunca, insisto, nunca. El climatizador, bueno, pues tenemos aquí la excepción, tenemos alguna función táctil, como puedes ver, climatizador automático, y luego botoncitos físicos que ya solo escuchando cómo suenan, como te digo siempre que pruebo un Porsche, pues ya se ve que aquí hay mucha calidad, como puedes ver. Podemos tener igualmente un menú de climatización donde vamos a poder orientar las salidas de aireación, puesto que no tienen ningún tipo de palanca física, como puedes ver. Aquí lo tienes. Esto, pues sí, sacado y copiado de los señores de Tesla que tuvieron esta genial idea que tanto gusta a los usuarios de los automóviles. Bueno, tenemos una gigantesca zona de separación entre el conductor y el acompañante con este brazo precioso, con la leyenda aquí con el escudo de Porsche bien visible, e igualmente una tapa que permite dejar objetos, permite aquí dejar teléfonos móvil o cartera. En el fondo hay otra más que permite dejar la llave. Hay un montón de espacio ahí en el fondo para dejar cosas, lo que no hay es mucha altura, pero espacio hay para dejar varios teléfonos móviles, una cartera, y por debajo no hay cajoncito aquí. Tenemos que entrar abriendo la tapa, como puedes ver, que se abre aquí. ¿Y qué es lo que tenemos debajo? Pues ahí te lo voy a enseñar. Tenemos dos tomas USB-C y esto que ves aquí es el cargador inductivo del vehículo, que si lleva su zona central magnética, como llevan algunos teléfonos portátiles, como es el caso del que yo estoy usando, se queda ahí fijado y no se mueve, y lo tienes ahí a la vista, perfectamente. Dos portabotellas, que en este caso las tengo llenas, y por supuesto también para el acompañante, esta es la tercera pantalla, una pantalla en la que hay igualmente un montón de información, gigantesca cantidad de información sobre la navegación, sobre el viaje. En definitiva, tiene prácticamente lo mismo que tiene el conductor, salvo el asunto de controlar las cosas de la conducción, evidentemente. Ahí lo tienes. Y esto me da pie, como puedes ver, que dice ahí Glass Roof, tanto desde la pantalla central como de la pantalla de la derecha. Aquí puedes controlar ese gigantesco techo de cristal que además es electrocrómico, es electrosensible y que por lo tanto puedes variar su opacidad tocando estos botones. Ya ves que tienes además la posibilidad de dejar medio techo oscurecido y medio techo claro, tanto en la trasera como en la frontal. Esto es una preconfiguración, o puedes dejarlo semitapado o bold, que sería el máximo nivel de oscuridad, el máximo nivel de tupido del techo y por lo tanto de control de la entrada de radiación. Ahora mismo lo tenemos en mate en el frontal y en la parte trasera está claro, como puedes ver, podemos ver ahí esos arbolitos. Voy a decirle que me oscurezca la parte trasera y que me deje más clara la parte frontal. Toco el botoncito y ahí lo tienes. Vamos a conmutar para que veas. Semi sería esto, en el que además pues se crea este patrón, como puedes ver, en el que hay una parte que está oscurecida y otra que deja entrar la luz. Y bold sería lo mismo, pero con mayor nivel de oscuridad. Esta sería una opción en la que combinamos y luego podemos hacer la opción completa de oscuridad, que sería esta. Muy bien. Y podemos hacer la opción completa de claridad, que sería esta. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! El Porsche Cayenne eléctrico tiene una batalla de más de 3 metros, 3,02 metros. Así que lo único que cabe de esperar
del interior de este coche en las plazas traseras es muchísimo espacio para las piernas. Lo que veo para empezar es que muchísimo espacio para las piernas, pero el espacio para entrar a las plazas traseras tampoco es de traca, tampoco es para tirar cohetes. Se podían haber currado un poco más el ángulo de apertura de la puerta. Vamos a dejarlo en suficiente. Como puedes ver, tenemos la posibilidad de ajustar longitudinalmente y también ajustar los grados del respaldo del coche y unos asientos para lo que se estila tremendamente convencionales, con un poquito de resalte para sujetar el cuerpo, y un coche pensado para dos ocupantes, para que dos ocupantes puedan viajar aquí con comodidad. Me voy a meter dentro, como te contaba antes. El maletero va a depender de cómo coloquemos los asientos. Ahora mismo tenemos los asientos, estoy tocando el botón para asegurarme en la posición más retrasada posible. Ya ves que me voy acercando, echándolo hacia adelante. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si bajamos con personas de no mucha estatura o niños. Voy a echar los asientos lo más atrás posible. Aquí está. Y bueno, pues espacio de sobra. Sí que es verdad que me he dejado el asiento delantero bastante hacia atrás, pero vamos, que hay espacio de sobra sin ningún género de dudas, y lo que tenemos también es este voluminoso túnel que sirve para meter electrónica de potencia también. Hay elementos del sistema de refrigeración. No tenemos un suelo completamente plano en esta plataforma, lo cual marca ese carácter de coche pensado principalmente para dos ocupantes detrás. Como puedes ver, un clúster enorme también en el que vamos a poder variar, como puedes ver igualmente, una gran pantalla en la que vamos a poder variar la temperatura, salidas independientes, e igualmente podemos aprovechar el cajón. Esto es muy buena idea, que el cajón se prolonga por aquí también con superficies rugosas para que no deslice, de tal manera que los ocupantes traseros también podrían depositar aquí objetos y volverlos a recoger. No hay ningún elemento de cortesía para dejar objetos en este Porsche, más allá de esta redecita. Aquí son bastante rácanos. Y estos asientos, que son auténticamente pata negra y que ahora vamos a disfrutar, por supuesto, desde el puesto de conducción, desde el puesto del conductor. Honestamente, para tener 3 metros de batalla, yo me esperaba un espacio todavía mayor para las piernas. Pero bueno, al margen de que el asiento lo llevo un poco más retrasado de lo normal, ya ves además que está cuidado el asunto de que podemos meter por los pies por debajo, y aquí directamente nos podemos poner súper cómodos, repantigarnos, porque no vamos a tener ningún problema, y en un ambiente evidentemente espectacular, con este techo de cristal que se puede opacar al gusto y a la carta, como hemos podido comprobar. El Cayenne siempre ha sido un coche con marchamo de todoterreno, y aunque ahora ya no hay reductora, con la versión eléctrica tienes un mundo de posibilidades a la hora de regular la velocidad. Porsche se ha esforzado mucho en hacer un control de pendiente espectacularmente bien diseñado para que puedas circular programando en todo momento cuál es la velocidad máxima o mínima por la que quieres pasar por las irregularidades. Tú pones el control de descenso, pones el coche a rodar, y cuando sueltas el acelerador, a esa velocidad va a bajar el coche, y con el freno puedes reducirla o aumentarlo. Es súper práctico y funciona de cine. Fíjate lo que está pasando enfrente mío. Realmente la pendiente es brutal en ese punto, y bueno, pues ahora mismo estamos intentando programar el coche a 2 km por hora, y tú de manera dinámica, haciendo un descenso, puedes en todo momento mantener una velocidad y el coche se encarga de hacer el resto. Verdaderamente es práctico, y bueno, pues es un control de descenso programado, es como una especie de control de velocidad de descenso, como el que tenemos en la autopista, pero al revés, a muy baja velocidad, y es verdaderamente útil. Con la suspensión neumática y elevando el coche a la máxima altura, tenemos margen de sobra para hacer una conducción todoterreno que no sea extrema. Los neumáticos van a ser aquí el mayor punto de dificultad o de fricción a la hora de pasar por zonas complicadas, porque el Cayenne sigue teniendo un buen ángulo de ataque y de salida, y gracias al control de la electrónica y al par infinito que da la electrificación, lo que hace es prácticamente lo mismo que hacían aquellos Cayennes originales con aquellos famosos cruces de ejes, pero ahora haciéndolo con mucha más facilidad, confort y silencio. Eso sí, al llevar una batería abajo no vamos a tener unos ángulos tan gigantescos como tenía aquel primer Cayenne, pero las sensaciones de conducción en todoterreno son excelentes igualmente. Durante la prueba de conducción tuvimos además la posibilidad de tener dentro del coche una demostración con una piloto profesional de rallycross, toda una campeona de Europa, que nos llevó volando como si fuéramos por una alfombra voladora por estas pistas en las que el Cayenne Electric se desenvuelve, igualmente como si fuera su terreno natural. Es alucinante lo que se puede hacer con este coche también sobre tierra. ¡Wow!
Okay. Congratulations, thank you. Thank you. Breve pero muy intenso. Qué divertido. Porsche Cayenne normal, 408 caballos. Porsche Cayenne S, 544 caballos. Porsche Cayenne Turbo, 857 caballos. Esa es la potencia constante que van a dar las tres versiones. Ahora ya no solamente tenemos que aprendernos las potencias de los vehículos, sino también potencias nominales y potencias pico en función de qué tipo de modo de conducción tengas en el coche. Esta versión que estoy conduciendo, la Turbo, es capaz de saltar de esos 857 caballos a más de 1000 caballos de potencia si pones en marcha el Launch Control, y además si lo pones en el modo más radical para hacer la máxima aceleración posible te da un pico de 1156 caballos de potencia. Bueno, al margen de eso, y como decía la famosa frase y eslogan, la potencia sin control no sirve de nada, te tengo que decir que este coche con 1156 caballos ya tienes que tener narices y carretera para sacarlos en un tiempo continuado, pero cuando lo consigues es absolutamente abismal las sensaciones que te transmite de control. Yo he conducido el Xiaomi SU7 Ultra, he conducido el Tesla Model S y el Model X Plaid con potencias de más de 1000 caballos. En ninguno de ellos he tenido la sensación de control y la sensación de seguridad que tienes en este coche cuando aceleras a fondo. Porsche se preocupa mucho, lógicamente, por la estabilidad de sus coches, pero también por la recurrencia en las características técnicas de los vehículos. Es decir, a ellos no les vale que su coche llegue a tal nivel de aceleración o de velocidad o llegue a tal nivel de frenada, sino que además esto sea consistente y se repita, porque es lo que te permite hacer una conducción deportiva, estés en la carretera o estés en el circuito de Nürburgring. Con este coche eso lo puedes hacer sin ningún problema, como si llevaras un coche de competición, en el sentido de que no te va a ocurrir como te pasaba antaño, que con un Tesla hacías una frenada fuerte y te quedabas sin frenos, o con un vehículo eléctrico de mucha potencia le metes un apretón y dejas de tener potencia. Con este coche no pasa. Pero siendo eso muy loco, lo que me parece más loco es realmente la sensación de control que tienes con el vehículo y cómo lo hace no solamente con facilidad, sino además con un nivel de silencio que yo he visto en muy pocos coches eléctricos. Mira que este Cayenne es un coche grande, es un coche voluminoso, hablamos de casi 2 metros de ancho, 5 de largo, 1,65 de altura, siempre dando números redondos. Pero es que a nivel de ruido, tanto de rodadura, teniendo en cuenta que llevamos de ruedas de más de 300 detrás, como a nivel de sonido aerodinámico, está por encima del 90 y muchos % de los coches que yo haya conducido antes. Así que sí, tenemos un coche ultra deportivo, tenemos un coche familiar y además tenemos un coche extremadamente silencioso, cosa que me parece verdaderamente muy meritoria, teniendo en cuenta los pedazos de rodillos que llevamos en esta carrocería, y que además es una carrocería que, como coche con suspensión activa, cuando vamos por carretera y vamos a alta velocidad, baja bastante, cae bastante. Entonces llevamos el habitáculo más cerca de la fuente de ruido, que son las ruedas, que en otros vehículos SUV que no tienen una suspensión de altura variable. Bueno, mientras me quedan unos kilometrejos para salirme de la carretera principal y marcharme a una carretera secundaria donde poderle dar un poquito más de alegría al coche, déjame que te cuente todas las sofisticaciones técnicas que tiene este vehículo, más allá de todo lo que te acabo de contar, que es mucho. Tanto la versión S como la versión Turbo que estoy conduciendo, todas tienen, las tres, 2 motores eléctricos, por lo tanto tracción integral por supuesto, pero la S y la Turbo llevan un motor trasero con una tecnología distinta que está bañado en aceite y que deriva directamente de la competición, como te acabo de mostrar. Ese motor eléctrico es la clave para que el coche, con una sola marcha, es decir, no tenemos dos relaciones como con el Taycan, tenga unos niveles de aceleración verdaderamente demenciales, que en el caso de esta versión de la Turbo alcanzan una velocidad máxima de 260 km por hora en un solo pestañeo. Especialmente la aceleración entre 0 y 210-220 km por hora es absolutamente espeluznante. Y luego, además de eso, además de tener la clásica suspensión de dureza variable de Porsche, además de tener suspensión neumática con altura variable, en las versiones S puedes elegir colocar además un diferencial trasero con control vectorial, de tipo de control vectorial. Ese diferencial trasero con control vectorial es de serie en las versiones Turbo, como la que yo estoy conduciendo ahora. Y además, en añadido de eso, como opción, tanto en la S como en la Turbo,
puedes añadir el Porsche Active Ride, que probablemente sea la mejor suspensión que hay en todo el mercado, a falta de probar cosas muy marcianas chinas que no han llegado todavía a España, por cómo funciona, por cómo es capaz de compensar lo que sucede en la carretera, ya sea con balanceo o cabeceo, y sobre todo por cómo mima a los ocupantes en el interior del vehículo. Es una verdadera referencia y yo personalmente no me puedo imaginar comprarme ahora mismo cualquier tipo de Porsche. De momento es el Panamera de última generación y el Cayenne Electric los que lo tienen, que no lleve embarcado este equipamiento, aunque eso sí tiene un coste, eso sí tiene un precio que se pasa de los 8.000 euros, pero que una vez que ya has pagado, en este caso, una factura de más de 160.000 para tener un turbo, desde luego merece la pena comprar. Y según te iba contando todo esto, ya ves todo el arsenal tecnológico que puedes adquirir en este coche. Hay otra guinda más para redondear el pastel, que es la dirección a las ruedas traseras. De nuevo, con un coche con una batalla de 3 metros que nos permite llevar aquí a la familia como si fueran auténticos señores, para maniobrar la direccionalidad en las ruedas traseras, que es opcional en todas las versiones, no hay ninguno que lo lleve de serie, ni el turbo tampoco. Es muy interesante para que puedas tener el máximo nivel de confort a la hora de maniobrar con el vehículo. Bueno, y si te lo compras ya con la suspensión Active Ride, con el control activo de los 4 amortiguadores, y te lo compras con la dirección en las ruedas traseras como estoy conduciendo yo ahora, pues probablemente el combo lo que te da es un coche con la mejor suspensión del planeta Tierra, con la mejor suspensión del mundo, y te aseguro que no estoy exagerando en absoluto. La suspensión Porsche Active Ride es una obra de ingeniería que necesita de un alto consumo de electricidad. Por eso comenzó su andadura con el Porsche Panamera Turbo S, que lleva gestión híbrida y una red de 400 voltios, y por eso también se va a extender entre los vehículos eléctricos de la marca de nueva generación. En un coche normal, las estabilizadoras endurecen el eje y reducen así los movimientos de balanceo. Con el Porsche Active Ride eso no es necesario. Así que aquí se prescinde de ellas, y eso permite que a la hora de absorber un bache, la parte delantera izquierda del coche no transfiera el movimiento a la carrocería o a la rueda delantera del otro lado. Eso da mucho más margen para el confort. Igualmente, el balanceo se compensa. El coche es capaz de girar rápidamente como si fuera una moto hacia el interior de la curva o como si fuera un helicóptero hacia adelante. Cada rueda tiene una unidad activa. Puede empujar cada rueda de manera independiente contra el pavimento o hacerla retroceder hacia el paso de rueda. Todo esto a través de una bomba hidráulica en el amortiguador accionada eléctricamente y que varía la presión del fluido a través de un circuito cerrado. Cada unidad de control determina la dureza de cada amortiguador, analizando la aceleración de la rueda y la carrocería, así como los movimientos de la suspensión y el vehículo. El sistema funciona a 13 Hz, lo que significa que tiene hasta 13 ajustes por segundo, según Porsche, y teóricamente este diseño permitiría que el coche prescindiera de muelles. Aún así, los muelles están, porque requeriría todavía un consumo más alto de electricidad, e igualmente si hubiera una avería, pues nos quedaríamos sin muelles en el vehículo. Eso sí, este sistema es más ligero y eficiente que los muelles neumáticos de toda la vida, de 2 cámaras típicos de este tipo de suspensión. El resultado de toda esta sofisticación tecnológica es un coche extraordinario que son a la vez muchos coches. Estamos conduciendo un vehículo que pesa 2.700 kilos en la versión turbo, más cerca de los 2,8 kilos, lo cual significa que si llevas a 3-4 personas en el vehículo te vas a acercar ya a las 3 toneladas de peso. Sí, llevamos unos rodillos gigantescos que son absolutamente imprescindibles para contener esta pedazo de masa que estamos moviendo a velocidades siderales en este entorno tan maravilloso que tenemos en esta nuestra Cataluña, en el pantano de Oliana, ya no muy cerca de la carretera que nos lleva a la Seu d'Urgell y también a Andorra. Y bueno, pues como te decía, tenemos varios coches en un coche. Lo que es verdaderamente superlativo es el hecho de que el vehículo sea capaz de virar en un SUV sin que haya prácticamente inclinación, no digamos ya del cabeceo y el balanceo, es que directamente no existen, y te puedes sentir realmente piloto. Así que vamos a ponerle el modo Sport, porque es que estaba conduciendo en el modo Comfort. Tienes que mirar el velocímetro. Este es, entre comillas, uno de los problemas de este coche, y por el que, si haces una conducción deportiva, yo no recomiendo llevar el modo Comfort, aunque podrías, y es tener ruido en el interior, aunque sea un ruido generado artificialmente, pero es básicamente para que tengas una noción auditiva de las velocidades a las que vas, y evidentemente al final los límites están precisamente en el peso, y aún así es mejor que el 90% de los coches deportivos que yo he conducido, salvo por el detalle del peso, que tiene 2 cuestiones. Bueno, pues que si la carretera es muy ratonera, efectivamente, al final la masa le va a jugar una mala pasada de cara a aguantarse y va a acabar arrastrando un poco, no va a tener tanta agilidad. Y luego está el asunto de la frenada,
al tacto de la frenada le pongo un 10, no puede ser mejor, por nivel de consistencia, por mordiente, por consistencia en la mordiente. Eso sí, la mordiente, la capacidad para detener el coche, evidentemente, con el peso que tiene, no puede ser la de un buen deportivo de 1,5 toneladas. Aquí estamos cerca del doble de peso. Salvando las distancias, bueno, pues ya lo estás viendo, con este centro de gravedad tan bajo y con un reparto de masas perfecto, lo que tenemos es un auténtico misil con el que puedes dejar en ridículo prácticamente cualquier deportivo que haya en el mercado, y no solamente por la potencia disponible que tengo debajo del pie, sino también por cómo se aguanta el coche. Verdaderamente es un cambio de paradigma, es una cosa muy, muy loca, es algo demencial, increíble. Increíble. Bueno, qué maravilla de carretera. ¡Qué maravilla de carretera! Gracias Porsche, por hacer esto y por traernos hasta aquí para probar un coche de verdad. Para probar un coche con unas prestaciones increíbles en una carretera de verdad. ¿Pero esto qué es? Esto va a favoritos, por Dios. Esto me está pasando a mí. ¡Ay, madre! No me lo puedo creer. ¡Qué maravilla! Estoy padeciendo un síndrome de Stendhal en directo. Verdaderamente vamos a llevar los frenos al límite y vamos a ver si en este caso los frenos son capaces de aguantar la tralla que le estoy metiendo. Bueno, me acabo de cruzar un tramo de montaña por la ladera perforada de una montaña a través de túneles. ¡Qué sitio más maravilloso! ¡Qué maravilla de carretera! De verdad. Tocas un botoncito en la pantalla, quitas los pitos y ya está. No hay un coñazo pitándote porque dice que has desviado 2,3 grados el ángulo de tus ojos hacia el exterior de la carretera. Ya está. O sea, un conductor con unos asientos perfectos, completamente integrado en el coche, que además en la función deportiva y con el mood de conducción deportiva te recogen con sus orejas Dynamic y te permiten centrarte en el volante y en la conducción e ir apuntando. Además, el Dynamic te suelta un chorro fresco de aire y esto es maravilloso, Al final, lo que marca la diferencia con la Porsche Active Ride es que el coche está leyendo constantemente la carretera y con el margen de maniobra que tiene, incluso compensando la inclinación del vehículo, girando en dirección contraria a lo que te marca la curva, como si fuera las leyes de la física aplicadas a una motocicleta. La conducción deportiva se hace muy fácil, pero sobre todo la Active Ride lo que te trae es la posibilidad de conducir en cualquier modo, en cualquier estado de ánimo, con un nivel de confort en el interior que se acerca al de las berlinas de representación y con un mayor nivel de confort para cuidar a los ocupantes. Y eso es un poco lo que marca la diferencia, para que lo entiendas, que en el mismo envoltorio, en el mismo coche, todo aquello que era antitético, es decir, un coche deportivo no puede ser cómodo, un coche de cómodo no puede ser deportivo, lo tienes en un solo coche. Y no solamente es que lo tengas en un solo coche, es que además lo hace todo de manera brillante, lo hace de manera extraordinaria. Y eso es un poco lo que marca la diferencia, y eso es por lo que, en mi opinión, este coche tiene la mejor suspensión que yo haya probado en ningún coche en el mercado. Mira que hay muchos coches deportivos hoy en día que tienen la capacidad de hacer eso, pero llegar a estos márgenes por los extremos de confort y de deportividad solamente lo he visto en este coche, solamente lo he visto con la Active Ride. Y de momento sigo con los frenos en buen estado de forma y no parece que vaya a pasar nada extraño aquí. Así que vamos focalizados en la conducción, vamos absolutamente concentrados, porque el tramo de carretera es larguísimo y me quedan todavía muchos minutos de curvear esta bestia infatigable. Hay un detalle, y esto es una sugerencia para Porsche, que deberían de probar, que es el asunto de poner más niveles de retención en el vehículo, y aunque no tengas unas levas en el volante, por lo menos tener la posibilidad de que tú le pudieras indicar una retención superior. Y es básicamente para aquellos conductores que quieran disfrutar conduciendo el coche, que quieran hacer una conducción deportiva ya realmente avanzada o de un nivel avanzado medio, con un nivel de retención superior, puedes permitirte el lujo de conseguir llegar a las curvas y que sea el propio coche, desde el mismo momento en el que levantas el pie del acelerador, que sea él el que frene mientras trasladas tu pie al pedal de freno. Y con eso vas ganando unas décimas que pueden hacer incluso que el coche sea más rápido conduciéndolo. Yo creo que sería algo que deberían de practicar o de entrenar, porque
verdaderamente no cuesta tanto, teniendo en cuenta la capacidad de retención y de frenada que tiene el vehículo, aplicarlo, y sería una ayuda extra para aquellas personas o que no son muy avezadas o que son muy avezadas a la hora de conducir, tener una ayuda extra, tener una ayuda más. Evidentemente todo esto que estoy haciendo en esta carretera de curvas, además, que no se nos olvide de que no es solo por el Porsche Active Ride, no solo por el reparto de masas y por la potencia del coche, tiene mucho que ver también el eje trasero direccional. Al final, si no, con este mamotreto, con una batalla de 3 metros, sería imposible ir circulando por las curvas con un ritmo superior, sin ningún género de dudas, al que podría haber llevado con un Porsche Taycan. Estoy segurísimo que este coche, en un tramo de montaña ratonero como este que estoy haciendo, gracias al eje trasero direccional, es más rápido que un Taycan que no lo tenga. No me voy a quitar las gafas de sol, pero os tengo que decir, vais a flipar, pero estoy emocionado. Me he emocionado conduciendo el coche. Me he tenido que parar porque tengo que asimilar todo esto. Increíble. Hola. A ver si ya fuma el Friends, pero no. Anava una mica ràpid. Una bona màquina, eh? Bona màquina, sí senyor. Va bé. L'estem provant. Vale. Adeu. En el Taycan hay 4 ruedas directrices cuando compras las versiones más elevadas, las Turbo y Turbo GT, y el sistema es capaz de girar atrás hasta 2,8 grados. Tanto en el Macan como en el Cayenne Electric, el coche llega a girar 5 grados en lo que se refiere a las ruedas del eje trasero, lo cual es una gran ventaja, no tanto en una conducción agresiva y deportiva, sino principalmente a la hora de maniobrar. En una conducción rápida en la que llevas a alta velocidad, el coche nunca va a aprovechar, va a usar esos 5 grados. Pero en un vehículo como este la ganancia es todavía mayor, puesto que hay más tamaño y más batalla e incluso más peso. El hecho de que lleve esas ruedas traseras directrices marca la diferencia para redondear un conjunto verdaderamente marciano de otro planeta. ¿Y entonces dónde está el problema? Bueno, pues el problema principal de este coche son los consumos. Haciendo una conducción deportiva y decidida, he hecho 41 kilovatios hora de consumo, que es algo disparatado, puesto que nadie va a conducir así normalmente, pero es que en una conducción del coche por carretera a unos 120-130 kilómetros por hora, los consumos, pues probablemente con estos pedazos de rodillos, al menos en esta versión, van a estar más cerca de los 30 que de los 25 kilovatios hora. No lo he conducido con suficiente profundidad todavía, pero un consumo realista de este coche estaría entre los 320 y los 350 kilómetros de autonomía. Yendo ligeros, se acercaría a los 400 y vamos ya pisando huevos, sí, y conseguimos bajar el consumo a los 25 kilovatios hora. Y tenemos un consumo potencial estimado de 100 kilovatios hora, multiplicando 25 por 4, pues nos da eso, unos 400 kilómetros para un consumo de 100 kilovatios hora ya con la batería bastante drenada. Ahí está el asunto, un coche que parte de 108.000 euros en la versión más económica, que no está mal, la versión Cayenne estándar, que se va a cerca de 130.000, alrededor de 130.000 en la S y 169.000 en la Turbo que estoy conduciendo. Son precios que para el producto que tengo entre manos, verdaderamente no tienes nada mejor con lo que compararlo. ¿Cuánto costaba un coche con 1.000 caballos de potencia antaño? 600.000 euros, 1 millón de euros, 800.000, 500.000.
Estamos hablando de 170.000 euros para un coche con tracción integral y más de 1000 caballos de potencia, que al final tiene una autonomía parecida a lo que sería un superdeportivo de antaño, pues que se fundiría el depósito en 200-300 kilómetros si le da, una vez que le metes zapatilla, ¿no? Métele zapatilla a un Nissan GT-R y te vas a quedar claramente por debajo de los 200 kilómetros de autonomía. El problema es la autonomía del coche, sí, sobre todo vinculado al desastre que es la red de recarga. Si con este coche te mueves normalmente por entornos en los que vas a hacer menos de esa distancia, no tienes prisa, o tienes cargadores ultra rápidos, que cada vez hay más, y Tesla es un alivio, pues desde luego que merece mucho la pena. Ahora, el asunto es que si te compras desde luego un vehículo como este, yo veo muy difícil que sea capaz de contenerte de ir a 120 km por hora, o dicho de otra manera, ¿para qué quieres un coche como este? Para ir despacio, para tenerlo mejor, sí, por supuesto, sin duda. Sobre todo con estas chuches de la suspensión que te he estado contando con todo el detalle que he sido capaz. Yo desde luego si me compro un Cayenne eléctrico de esta generación no sería para ir pisando huevos. Y sobre todo, y el problema al margen de eso, porque al final con 400 kilovatios de potencia, 200 kilovatios de potencia, no es tan problema cargar rápido si tienes un cargador de 100, 150 para arriba. Vamos a estar hablando siempre de medias horas para abajo. En este caso este coche es capaz de pasar del 10 al 80 en prácticamente un cuarto de hora. Eso ya no es un problema. Encontrar el cargador de 400 no hay muchos, sí, vale, pues en lugar de 15 minutos vas a tardar 25. Realmente ya no es tanto las paradas de menos de media hora. Merece la pena parar 2 veces y hacer las paradas de 12-15 minutos en lugar de estar alargándola a 40, porque así llegas a tu destino con batería igualmente, y ahora con los cargadores rápidos te puedes permitir ese lujo. Pero el principal problema, por encima de todos, el principal problema para mí es que este coche deja en evidencia al anterior Cayenne, y con el problema que hay con la venta de vehículos eléctricos, por todo lo que sabemos, a ver qué se inventa Porsche para ese Cayenne versión 0.5 del que se está vendiendo ahora, la Evolución, que salió al mercado en el año 2024, que va a tener nuevos motores híbridos, a ver el nuevo Cayenne con los combustiones, que va a acompañar a este, cuántas de las cosas tecnológicas de equipamiento del interior, de la suspensión y demás, va a tener ese coche para intentar igualarlo, porque el listón está muy alto, y cuando te pones con un Cayenne actual al lado de este, pues en lugar de 2 años parece que han pasado 10, y el principal enemigo Porsche lo tiene en casa precisamente. Al margen de que dinámicamente sea imposible poder hablar cuál es mejor si no tengo uno y luego me bajo y cojo el otro, a nivel de producto este coche es un salto todavía por encima del Cayenne año modelo 2024. A ver qué se inventa Porsche, Mientras tanto, se termina aquí una experiencia de conducción verdaderamente inolvidable, brutal. Coche todoterreno, coche subfamiliar, coche deportivo y coche eléctrico. El Porsche Cayenne Electric 2026 son muchos coches en un único coche. Muy pocas veces a lo largo y ancho de mi carrera profesional me he topado con algo así. La versión turbo, que incorpora esas 2 sofisticaciones del eje trasero direccional y la suspensión Active Ride, convierten al Porsche Cayenne Electric Turbo en un coche distinto dentro de una misma gama de coches. Es un vehículo familiar que además es un superdeportivo, y no solamente porque acelera de 0 a 100 en 2,5 segundos, lo es también por cómo se comporta en curvas, donde probablemente, y espero poderlo comprobar en el futuro, sacaría los colores a muchos coches considerados deportivos de campanilla. Muy pocas ocasiones en mi carrera profesional he tenido ocasión de conducir un coche así. Es verdaderamente impactante. Me voy boquiabierto e impresionado. Es un vehículo que precisamente tiene el gran problema de que deja en evidencia al Porsche Cayenne térmico actual. Aquel también es muy bueno, pero este es más tecnológico y este tiene más potencia e incluso un comportamiento dinámico superior al límite gracias a estas sofisticaciones que en el caso del Active Ride solo puede llevar un vehículo con una red eléctrica de 400 voltios. Eso en lo que se refiere al turbo, que es un coche absolutamente superlativo y que se sale de las métricas normales para medir los coches. El Cayenne Electric normal o LS es un vehículo más convencional y tiene unos consumos más razonables. Conduciendo muy suave podemos bajar a unos 23, 24, 25 kilovatios hora. A poco que nos alegremos con el pie derecho vamos a subir a cerca de los 30 y con el turbo los consumos de 40 son posibles si aprovechamos las capacidades de aceleración locas que tiene este vehículo. Consumos también que son de superdeportivo, por cierto, y que hacen que la autonomía del vehículo baje a unos 250 kilómetros yendo a cuchillo, unos 300 y poco yendo normal. La versión estándar, siempre con la
batería de 113 kWh nos va a dar unos 400 kilómetros siempre que nos portemos bien con el pie derecho, porque este es un vehículo tan Porsche y tan pensado para hacer una conducción deportiva que eso de ir despacito, la verdad es que cuesta concebirlo, es imposible prácticamente con la versión turbo. Desde luego, para todo aquel que quiere ir a 120 con un Cayenne Electric, yo le recomiendo que no se busque la versión turbo porque no tendría sentido. Nada más, queridos amigos, espero que esta experiencia casi religiosa que he tenido con este coche te haya podido llegar y empaparte. Yo me lo he pasado como pocas veces al volante de un automóvil. El enemigo está en casa, Porsche. Porsche es probablemente la marca que mejor interpreta la conducción deportiva de todo el mercado. Ese valor lo siguen manteniendo, aunque en el mundo del vehículo eléctrico no tenga tan predicamento hoy en día, porque precisamente el comprador de vehículos de ese tipo no busca eso. Y sin embargo, es tan bueno que probablemente dejará atrás algunos Porsches de conducción. Al final, no se trata solamente de cronómetro, por supuesto, sensaciones, pero las sensaciones también están ahí. Hasta el próximo vídeo, querida familia. Adiós.